Gracias, Padre, por este tiempo que nos has convocado, por estos días. Sabemos que el tiempo que pasa entre estudio y estudio es tu voluntad, Señor. Gracias porque nos has enriquecido con estos versos que vamos a compartir, con esta información. Señor, toma la información que tenemos, háblanos a nuestras vidas, Señor, que podamos comunicar y enriquecernos a través de tu palabra, para que sean estos no instrumentos de oidores, sino herramientas de hacedores de tu palabra, mediante las cuales podamos nosotros poder comunicar tu evangelio, Señor. Podamos comunicar tu evangelio y arrojar más luz a todas aquellas personas que ahorita están confundidas. En específico, pues este tema que vamos a tocar, Señor, lo ponemos en tus manos, porque lo que buscamos discernir es el papel que tú diste a María conforme a tu voluntad, y no como el mundo nos ha planteado o con las ideas que nos han dado a través de la inspiración, la devoción o la equivocada ideología respecto de algo. Te pedimos, Señor, que guardes a nuestros familiares, a los que están enfermos, a los que están pasando por tribulación y pruebas, sean fuertes o no, que tú manifiestes tu Santo Espíritu, que les des paz, Señor, para que pueda llevar tu obra de esa prueba completa, que se cumpla ese propósito de esa prueba en cada una de las personas que, representados aquí por todos los que estamos, estén pasando, Señor. Damos gracias por este tiempo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues tenemos un tema padrísimo hoy. Antes Amén. de introducirlo, ¿qué les parece si vamos directamente a nuestro devocional con el hermano Jorge? Jorge, tienes los micrófonos abiertos. Hermanos, buenas noches. Bueno, preparé unos devocionales, he estado preparando unos devocionales acerca del pensamiento de Dios, cómo piensa Dios, cómo pensamos nosotros, y el primero es la razón de Dios, es el pensamiento de Dios, ¿no? Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto viene en Isaías 55, versículo 8 y 9 de la Reina Valera 1960. La razón de Dios es infinita, que significa que es perfecta, inmutable. No puede cambiar en nada, ya que es sin error alguno. Y es un atributo más de él mismo. La de nosotros es finita, pero ese con nosotros sí es imperfecta, ya que lo usamos según nuestra conveniencia. Sí, es decir, nuestro pensamiento lo hacemos como concupiscencia o error. El error es pecado, para beneficencia propia o personal. Está mal, no, porque Dios nos dio ese don de poder ser libres de elegir el camino que deseamos seguirlo. La diferencia es que nosotros no sabemos a dónde nos lleva, pero Dios sí sabe hacia dónde nos dirige. ¿Por qué? Pues en su inocencia Él lo sabe todo. ¿Qué nos refiere eso? Dios nos dio el raciocinio para pensar correctamente, hacer las cosas como se deben hacer. ¿Cómo? Andando en sus estatutos o ley, para que entendamos mejor en su sabiduría que es celestial, no terrenal. ¿Cómo logramos estar en ella? Pues siguiendo sus caminos o dirección. ¿Qué significa eso? Que si no andamos en él, o mejor dicho, si no seguimos su instrucción, fallaremos, iremos directamente al precipicio, caeremos rotundamente en el error o pecado. Entonces vamos comprendiendo mejor la razón del pensamiento. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se complacen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratando a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Santiago 3, versículo 17 en la Biblia traducción al lenguaje actual. La razón de la manera de presentar a Dios en el mundo. Él creó todo, hizo el universo y su razón, ¿cuál es? Perfección. ¿Le entendemos? O sea, mejor dicho, ¿para qué hizo el universo si nosotros no vivimos en él, vivimos en la tierra? Pues la razón de él es perfecta. No entendemos por qué lo hizo, pero sabemos que sin el universo no podríamos vivir, lo necesitamos, o sea, es perfección pura celestial. Ahí nos damos cuenta de nuestra razón, que es chiquita y humana, que no comprendemos su sabiduría de vida y eterna. Eternidad, un atributo más de Dios. ¿Quieres entender de a Dios? En el libro de Job, Dios trata con él y unos amigos que dentro de su razonamiento tratan de justificar el actuar de Dios.
pero su conocimiento finito no les alcanza para entender la sabiduría divina. Pero en el capítulo 38 Dios le contesta a Job, versículo 3, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y también da una respuesta aún más contundente en el capítulo 41, versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En el devocional anterior hablamos de los cielos y que Dios habitaba en el tercer cielo. Y su respuesta es todo abajo del cielo es mío. Tu respuesta está ahí, esa es la razón de Dios, perfecta, solo Él puede entenderla. Nosotros trataremos de comprender lo poco que podamos por su gracia a nosotros. Señor, te pedimos humildemente que tengas misericordia de nosotros, tu pueblo, ya que quieres que todos seamos salvos, por medio del sacrificio de tu Hijo Jesús. Pero no todos lo lograremos. Enséñanos a ser racionales en nuestra manera de pensar y ser guiados bajo tu dirección divina, para alcanzar un poco de tu razonamiento perfecto aquí en este mundo terrenal. Que sea tu voluntad la que nos lleve por el camino que tú nos has enseñado a seguir y no desviarnos en nuestras concupiscencias humanas y ser entendedores de tu evangelio que nos heredaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es todo, hermano. Amén. Gracias, Jorge, por siempre tu devocional tan atinado, porque estamos hablando del pensamiento de Dios y bueno, justamente nuestro estudio va enfocado a eso, ¿no? Vamos enfocados, comentábamos en nuestro especial de Navidad y bueno, les hago un preámbulo que vamos a ir haciendo a lo largo del año especiales. Este es el especial de Año Nuevo, vendrá el especial de Semana Santa y a través de esos especiales vamos a escudriñar en esta vida tan increíble y en algunos otros espacios dentro de lo que es la familia de Jesús, a través de la cual Dios decidió que llegara al mundo. Y comentábamos en nuestro especial de Navidad acerca de una mujer que desde muy niña aceptó la voluntad de Dios en su vida y de una forma total, pues no solo enfrentó la persecución a causa de su hijo, sino que desde la concepción estuvo en peligro de muerte, estuvo expuesta a la muerte. En el estudio pasado sabemos que una mujer que pudiera ser casada, hallada en adulterio, pues enfrentaba cruel, un cruel destino encaminado por los hombres. Bueno, nuestro especial de Navidad y Año Nuevo van encaminados que aprendamos consecuentemente el regalo de María como el instrumento que a Dios le agradó utilizar para llevar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al propósito de su Padre. Y no por obras que ella pudiera hacer, sino por la obediencia que mostró en su corazón. Dicho de otra manera, el mundo nos ha contaminado con impresiones e imágenes, conceptos e ideas oníricas por medio de las cuales han ahogado en todos nosotros lo que Dios escribió como lo está impreso en su palabra y acerca de María. Entonces vemos que la imagen de María, por alguna razón, el enemigo y el mundo la ha tratado de ahogar en nuestro pensamiento. Y la pregunta aquí que cabe mencionar es, ¿por qué ha hecho el mundo esto? ¿Por qué el maligno ha enfatizado en contaminar el papel de María dentro del Evangelio de Dios? Y claramente podemos tener indicios acerca de esto porque en el Génesis claramente Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y su simiente. Entonces vemos que el enemigo tiene un propósito contra de las mujeres específico. Y hoy nos sorprende ver en redes sociales cómo ya están sacando videos de mujeres hechas por manos de hombre, robóticas, y pues pudiéramos imaginar con ello de que el enemigo más adelante lo que trata de hacer es que los hombres dejen el uso natural de la mujer por el uso de mujeres artificiales hechas por manos de hombres. Eso también podría decir algo acerca de por qué el enemigo está enfatizado en atacar tanto a la mujer y desaparecerla. X.
Es a nuestro parecer que esto ha obrado en el mundo para ocultarnos a nosotros mismos que María representa el papel de la mujer en la vida de sus hijos. ¿Y qué es este papel? Es el de llevar a los hijos a la obediencia de Cristo para que juntamente con ello Dios pueda obrar el propósito que de antemano predestinó para todos nuestros hijos. Estas son las respuestas que mediante el conocimiento bíblico y extrabíblico hemos buscado para compartirlas con todos ustedes. Y a modo de introducción de esta segunda parte, iniciaremos en Lucas 1:30, si me gustan acompañar, y les voy a dar lectura. Entonces el ángel dijo a María, no más, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces, bueno, aquí tengo, vamos a leerlo desde la Biblia, porque aquí en esta anotación hay algún error. Y bueno, como yo les repetía, siempre pasa esto, ¿no? Cuando dejamos el uso de la palabra de Dios, vamos a enfrentarnos con errores aquí de la tecnología. Pero gracias a Dios aquí tenemos Biblia. Entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es padrísimo ver este versículo, porque este versículo contiene la palabra charis, de la que hemos mencionado en contadas ocasiones, y es la misma palabra con la que Dios nos dice en Efesios 2:8 a nosotros, que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Siendo así, podemos ya entender que las palabras del ángel a María fueron, entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado la influencia divina en tu corazón y su reflejo en la vida, incluyendo la gratitud delante de Dios. Para nosotros esto es importante saber que esa gracia que María halló delante de Dios es la gracia que nuestro Señor Jesucristo pone en nosotros para hacernos salvos. Entonces vemos que la salvación viene por la influencia divina en nuestro corazón y que eventualmente se va a reflejar en nuestras vidas. Y para reforzarlo brevemente, pasemos a Lucas 1:28 y les voy a dar lectura diciendo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y quiero decirles esta sorpresototota para todos ustedes que la palabra de muy favorecida es un derivado de la palabra charis y se pronuncia charito. Y esta palabra que deriva de charis expresa investir con un honor especial a alguien. ¿Y qué más honor dado por algo hacia ella que recibir a nuestro Señor Jesucristo y cumplir con ello el propósito de Dios para la salvación de su obra? Y para no hacer más preámbulos, damos los micrófonos al hermano Fernando, que ha preparado para todos nosotros todo lo que es la información extrabíblica y bíblica respecto a lo que dice Dios, que es María, conocida coloquialmente por el mundo como la Madre de Dios, pero para nosotros es el instrumento con el que Dios iba a cerrar la obra y a firmar la palabra para que tengamos este libro sagrado y que por gracia seamos salvos. Adelante, Fer, con tu estudio que nos has preparado para compartirnos en este día. Pues gracias, Ale. Creo que ya dijiste todo la información que iba a compartirles. Ay, por favor. Ay, Ah, por no sé, favor, ya tírate al es una piso para que te introducción. levante, ¿eh? Oye, recuerda que tenemos ahorita 9 minutos por si se llega a cortar para que al entrar en la siguiente etapa puedas pausarlo, tú medirlo, ¿no? Pero bueno, ah, Espero no un extenderme, abrazo. ¿no? Pero No, realmente, aquí el micrófono está tuyo. Recuerda que tenemos la siguiente etapa
para que te extiendas todo lo que sea necesario. Ok, gracias. Pues mira, la clase pasada nos quedamos con las bodas de Canaán, cuando empieza el ministerio de Jesucristo. Pero ahora me aboqué a buscar sobre María y José. Y encuentro, bueno, como lo acabo de decir, es un tema muy fascinante y he capturado la atención, ah, muchas cosas que me llenaron de curiosidad. O sea, la verdad tengo bastante información y extrabíblico, aviso, es totalmente extrabíblico. No digo que sea fuera de la Biblia, pero es histórico, desde los romanos, cómo se presentaron esos hechos. Pues hablamos de que María, o sea, quién fue María? O sea, o lo que le dio la luz a Salvador a lo largo de los años. O sea, y sí es cierto, la respuesta está en esa escritura y nos revela que María era descendiente de una este, larga línea o de genealogías. O sea, lo que quiero que entendamos es que no es lo mismo linaje que genealogía. Estamos hablando de herencias o ascendentes de familias a la que María perteneció. O sea, hay muchas líneas este, que va pasando de generación en generación. Y linaje se refiere a que es la que lleva la simiente, que es el varón de cada genealogía. Se cree que hay, bueno, hay historias romanas que, bueno, la información que tengo aquí habla que hay como 7 genealogías de la línea de David a María. Hay otras fuentes que he encontrado que hay hasta 14 o 25 líneas que vienen de la línea de David. Por otro lado, hablemos de José. José no es el padre de Jesús como tal, es un padre adoptivo nada más. Fue escogido ahora que así como María, que hubo gracia en ella para ser favorecida, para el linaje escogido, para el nacer a Jesucristo y entrar a la simiente por el Espíritu Santo. Pues José no fue fácil darle un trabajo a él como papá adoptivo de Jesucristo. Entonces, es una enseñanza muy buena para aquellos que luego dudan de la paternidad de los hijos. Ese es otro tema, pero a lo que voy, la enseñanza ahí es que Dios le da oportunidad tanto a María como a José que cuiden a su hijo. O sea, es algo hermoso. Y en la línea de José también viene de la línea de David. O sea, son varias genealogías atrás. ¿Por qué? Porque la sangre, digamos, no la sangre, sino la familia, sea pura, limpia, de una misma línea que es la de David. Por eso es que muchos confunden que José y qué tiene que ver con José con María. Por las dos líneas, hay una ramificación de dos líneas en la bueno, se conoce, ¿no? O sea, ahora bien, hablemos de María. Dice que su papel como madre, o sea, la investigación que encontré como madre de Jesús, este, mm, dice, su papel como madre de Jesús la convierte en un símbolo de amor, devoción y sacrificio. Su historia es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen o circunstancias, para llevar a cabo su plan divino. En resumen, la genealogía de María es una ventana al pasado, una muestra de la gracia y la providencia de Dios y un ejemplo inspirador de fe y obediencia. Ahora, la genealogía de María, la madre de Jesucristo, no la madre de Dios, la madre de Jesucristo, se registra en la Biblia, en los evangelios de Mateo, Lucas y, bueno, y creo que sí, Mateo 1, o capítulo 1, del 1 al 17, se presenta la genealogía de Jesús desde Abraham hasta José, el esposo de María. Y en Lucas 3, 23 al 38, se presenta la genealogía de Jesús desde Adán hasta José, a diferencia de las genealogías lineales de los hombres. Estas genealogías en la Biblia reflejan una comprensión sagrada de la genealogía centrada en la línea de descendencia mesiánica y la descendencia de David, aunque la genealogía de María no está explícitamente en la Biblia. Se entiende que María era la línea de David, lo que se relaciona directamente con la profecía del Mesías. Eh, y hablando de José, igual, estamos hablando que el de José no hay mucha información cuando lo lleva cuando nace y el espíritu, el ángel de Jehová le dice a José que no desconfíe de María o porque haya tenido hijo de otro hombre, sino más bien del espíritu. Entonces, ahí es una parte. Habla con María, se casan, se van.
se desaparece hasta que lo presenta ante los maestros de la ley, cuando José no supo qué decir, cuando le dices que fue a atender los negocios de mi padre. Y es un hombre con mucha sabiduría, un niño de 12 años con mucha sabiduría. Y después ya no se nada de José. Y cuando está en las bodas de Cana, es un ejemplo claro que ya José ya no figuraba en la vida de Jesucristo y María. Pero lo que importa aquí fue que María tenía un gran trabajo de cuidar a su hijo, que es el Hijo de Dios, a Jesucristo, y formar parte de una familia. Bueno, eso es lo que yo les puedo compartir de la línea de María. Yo sé que hay más información, pero eso es lo que yo tengo hasta ahorita de la información. ¿Alguna pregunta o ya Gracias, le... Fer. Fíjate que hay varias cosas que tocaste de puntos que me encantaría que profundizáramos y ha sido muy amplio. Me encanta porque vamos con pasos cortos pero profundos, ¿no? Bueno, lo primero que yo quisiera arrojar aquí en medio del tema para ilustrar y dar más luz a lo que ha compartido el hermano Fernando es lo siguiente. Desde la antigüedad, y lo vemos en textos bíblicos del Antiguo Testamento, vemos que sí hay un hábito, una correlación entre casarse entre familiares, ¿no? Eso ya está, tenemos varios pasajes de la Biblia donde vemos, ¿no? El sobrino que fue, que dos veces el tío lo engañó y se casó con las dos hijas y bueno, todo un relajo. Pero sí vemos que sí existe esa situación. Hasta nuestros días también llega a suceder. Ok, eso paso uno dentro de las cosas que comentabas. Y hay una cosa adicional que me encanta también compartir y de lo que te has comentado al respecto. Dentro de la tradición judía, durante 3000 años, notamos que para ellos la ascendencia judía viene de la mujer. Hay un pasaje, algunos del Talmud dicen que en Deuteronomio está la prueba de ello, Deuteronomio 7, porque Dios prohíbe al pueblo de casarse con las mujeres que en ese tiempo estaban, porque esas mujeres hacían, daban honor y honra, eran ¿cómo se llamaba esta mujer? De Acera. Ellas eran sacerdotisas de Acera y Dios le dice que no emparentarás con ellas, es Deuteronomio 7:3, y dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces vemos que sí hay una cosa importante entre mezclarse, ¿no? Ok, dicho eso entonces, pues por ahí podemos entender que hubiera ese matrimonio entre los familiares. Y bueno, a Marial también la podríamos localizar por su prima, la esposa de Zacarías, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué te parece esto, Fer, que te quería que debatiéramos rápido aquí? Más allá de esto, ¿saben qué concluí yo durante este tiempo que estuvimos preparando el estudio? Yo concluí lo siguiente, que la palabra de Dios dice que Jesús vendría del linaje de David, pero no de la simiente, no de simiente de David. Checan lo que estoy puntualizando. Aquí hay una cuestión que estamos tratando de establecer muy importante, porque la tradición judía dice que para que seas judío, tienes que venir de una madre judía. Entonces nos llama la atención cuando estuvimos indagando, cuando Fernando estuvo indagando y estuvimos indagando en todo el proceso del estudio, pues nos llamó la atención que a nivel extrabíblico, pues hay información del linaje de José, pero no hay información clara del linaje de María. Entonces pareciera que algo está pasando ahí que no quieren que salga, ¿no? ¿Cuándo? Y por eso quería ahorita exponerle esto delante de Fer, pensando en estas dos situaciones, de que no encontramos la información extrabíblica que nos pueda decir exactamente, aunque sepamos que a través de la esposa de Zacarías podríamos
obtenerla. Eh, lo importante es lo siguiente, ¿no? Y lo planteo aquí a la mesa. Lo que sí podemos concluir es que el Antiguo Testamento dice que vendrá de la casa de David. Entonces, si nos quisieran confundir y decirnos, no, Jesucristo no viene de la casa de David, no viene, no cumple la profecía, creo yo que con estas palabras podemos terminar con esa situación. Porque la palabra dice que vendrá de la casa de David, no de simiente de David. Porque quien dio la simiente la dio Dios, ¿no? Sí. Pero viene de la casa de David. Y con ello concluimos que sí se cumple. Ahora, aunado a eso, arrojamos en medio de todo esto que María es de la casa de David, del linaje de David. Creo que a través de esas dos cosas podemos entender que Jesucristo sí cumple con esta profecía. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios, no entrando todavía a toda la demostración que hizo de a cuántas personas salvó por gracia, que ese es el tema importante, ¿no? Jesucristo salva por gracia y lo demostró a lo largo de su testimonio. ¿Qué te parece de ese punto, Fer, en cuanto al linaje, la simiente o la hipótesis de poder apoyarnos en que tenía que venir de la casa de David y no de ningún, y lo cumple, pues? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Y como bueno, eso lo había expuesto hace ratito, hablando de que Ujú, tiene que ser limpia la sangre, tanto de la de José como de María. Yo tengo un libro aquí con el que me estoy apoyando. Es un libro extrabíblico realmente. Habla del mundo fascinante de la Biblia. Es un libro muy viejito, imagínate, ujú, pertenece a mi abuela, ¿no? Y ahí me estoy apoyando para la investigación del estudio. Entonces, de aquí me apoyé, o me apoyo de este libro, de que por qué José tiene que participar en la familia con María, porque en aquellos tiempos ser una madre soltera era como malo, personalmente una mujer sola, no tiene un hombre a su lado, entonces tenía que ver como no es un disfraz, pero para proteger al Hijo de Dios, a Jesucristo, tenía que estar el esposo de María. Y como acabas de mencionar, que se casaban entre primos, primos de segunda, tercera, de muchas generaciones. Hay muchos linajes que van pasando por herencia de la familia de María, como la de José, y los dos tienen que pertenecer, a María pertenece a la tribu de Judá, de José no tengo la información exacta de cuál tribu pertenecía, pero en realidad pertenecen a la misma línea. Muchos le llaman la misma casta, la misma familia, la misma ascendencia, herencia. Y como lo acabamos de mencionar, linaje y ascendencia son cosas muy diferentes. El linaje se entiende que es la simiente, como dicen del Strong, la palabra clave, Strong, ahí explica que linaje es descendencia, linaje, esperma, semilla, sementera, así lo explican los sinónimos de la palabra. No quiero ahondar en eso, pero realmente tenía que llegar por María ahora sí que la semilla de Dios para que naciera Jesucristo y tenía que protegerlo. ¿Cómo? A través de José. José tiene que dar la cara, es mi hijo adoptivo, pero es mi hijo, pero no lo sabía nadie, hasta que, como lo expliqué hace ratito, que ya José sale de cena, Jesús inicia su ministerio después de la boda de Caná, que tenía que bautizarse rápido para poder iniciar su ministerio. Es cuando le dijo María a Jesucristo, oye Jesús, no hay vino. Ay, ay, padre, mujer, espérame. Pero no lo hizo para ofenderla, era la manera como hablaba. Dice, no es mi hora, todavía no es mi hora. Entonces hizo el milagro y fue el mejor vino del lugar, pero se desapareció, se fue, porque inmediatamente fue a ver a su primo para que sea bautizado. Eso ya lo veremos en otros temas, pero a lo que vamos, y que me preguntas cómo está de interesante eso, es eso, proteger siempre a Dios. Y nosotros debemos de defenderlo y proteger a Dios, que para eso estamos.
y María y José fueron instrumentos que Dios utilizó para proteger a su hijo, a nuestro Salvador. Eso es lo que, no sé si contesta tu pregunta. Acabas de arrojar luz en un área que el mundo, bueno, retomamos. Acuérdense que este estudio, estos especiales están enfocados a combatir toda la contaminación que el mundo nos ha metido en la mente, en este caso específico respecto a María y de José. Y acabas, Fernando, de arrojar una luz impactante sobre José. Acabas de demostrar que José fue llamado a ser instrumento también de todo este periodo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta durante el tiempo que corría la vida del niño peligro, así lo dice la palabra, ¿no? El niño corre peligro. Cuando la vida de Jesús corría peligro, fue a José al que se le dieron las instrucciones para salir e ir a otros lados. Entonces, cuando tenían que salir de un lado e ir a otro, se le refería directamente a José. Entonces vemos cómo Dios le da el carácter de sacerdote de su casa, ¿no? Porque lo convierte en sacerdote de su casa y es a través de él que da la comunicación mediante la cual iban tomando la dirección necesaria para resguardar al niño durante el tiempo que Herodes estaba vivo. Luego, cuando él muere, que le dice, ya lo que amenazaba la vida del niño ha muerto, ahora ve a tal lado. Y bueno, José también tiene ahí un cierto diálogo, por lo que deciden y se toma el rumbo, ¿no? Entre el rumbo que le dan, entre la dirección que le dan a él y la carga de su corazón, hay un cambio ahí y llega a destino, ¿no? Pero esa dirección fue dada a José, no a María, a José. Y acabas de arrojar luz al papel, corto, por corto o largo que haya sido, ve el Ajá. papel que le dio de sacerdote a José. Lo Así es una invistió gran como responsabilidad. sacerdote. ¿Y qué nos dice a nosotros los varones, no? Aún en este tiempo, que seamos ministros de nuestra casa, ¿no? Que seamos ministros, que seamos varones de buen testimonio, conocimiento de Dios, llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿No nos llama a eso como varones? Y Dios vemos que no, Él no contradice su palabra. ¿Y cómo lo hace? Porque le dio su lugar a José. Entonces tú, varón que nos ves, si el día de mañana alguien quiere vincarte a ti y decirle a tu mujer, vete a tal o a tal lugar, ¿sabes qué? Es el enemigo, brother, porque Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer contigo. Si Dios te da dirección a ti para ir a tal o cual lugar, te lo va a dar a ti. Si estás bien a cuentas con Dios, si estás caminando con el Señor, si estás buscándole todos los días constantemente, Él va a proteger tu casa. Y Él va a agarrar y va a decir, y va a levantar la columna de fuego y te va a decir, avanza. Y va a poner las nubes cuando sea de día y el calor esté apremiante, va a poner las nubes y con el movimiento de ellas te va a decir, avanza. Entonces también aquí nos acabamos de arrojar mucha luz en a quién le dio la dirección. Es algo que poco reflexionamos de ello, ¿no? Así es, sí. Y de hecho, en la investigación, hablando de José, hay una hipótesis o especulación, dice de que José ya había muerto en el momento antes de Jesús. O sea, hay más credibilidad en la cruz. Cuando Jesús está en la cruz, le dice a María, a Juan, cuida a tu madre. O sea, quiere decir, da a entender en ese punto que ya José no vivía. O sea, por eso es que Jesús ahora sí que le da la batuta a su hermano para que continúe la familia. Porque ya Jesús ya había cumplido su propósito en la cruz. Y obviamente ya sabemos que baja los infiernos, arrebata la llave y la resurrección. Eso lo veremos más adelante en otro especial, Ujú. pero estamos hablando de que José realmente sí cumplió la función de un padre. Le hereda al hijo, en ese caso a Jesucristo, le heredó el negocio de la carpintería. La carpintería de esa época es como hablar de un ingeniero hoy en día, un arquitecto, alguien de un nivel de estudios elevados. Y dices, Jesucristo, históricamente, desde el libro que tengo aquí, o sea, por eso no me deshago de este libro, muy viejito que lo tengo, ¿verdad?
habla de cómo históricamente, está basado en los romanos, de que por primera vez se crea una mesa. No había mesa. Antes, cuando eran las sinagogas o en el monte, cuando hablaban de las bienaventuranzas, a todos los hincaban y Jesucristo se paraba en un monte en la parte de arriba por la acústica del sonido para escucharlos. Cristo nunca usaba un micrófono. Hoy en día usamos micrófonos para los congresos. Él era su propia voz y tenía que buscar acústica, o sea que tenía preparación. Que José, su padre, en la tierra, le enseñó a Cristo los elementos para salir adelante. Ya obviamente muere, Cristo le enseña a sus hermanos para que continúen el trabajo de cuidar a la familia. Ese es un ejemplo de por qué Dios puso a José en medio de nosotros. Y lo acabas de decir, somos sacerdotes, de cuidar a nuestra familia y heredarle a nuestros hijos el seguimiento para poder sobrevivir en este mundo y obviamente con la palabra de Dios. Eso es uno de los puntos que a mí me salieron luces, así, me iluminó la información. O sea, es padre porque ahora yo entiendo a José. José, digamos, ay, pobre señor, le tocó la carga pesada, pues sí, le tocó, no lo pobre señor, el honor de llevar a su hijo a la gloria. Y eso es padrísimo, ¿no? O sea, yo tengo más información, pero pregunta, pregunta. Y no, bueno, siguiendo adelante con esto y cerrándolo rápido, me encanta porque era importante que, o sea, aquí también tocaste otro, arrojaste luz a este tema, porque también vemos que cuando cumples el propósito de Dios, también Dios te manda a llamar, ¿eh? Aquí Dios, cuando cumple su propósito, no te deja aquí vagando la tierra. Eso creo yo, sin profundizar ahorita en ello, podemos casi asentarlo en este momento de decirle, ¿sabes qué? Cuando Dios ya cumpliste tu propósito, otro motivo por el cual Dios te puede mandar a llamar, sabemos bien que es cuando te fuiste por las tortas, andas de cabrita loca y prefiere Dios llevarte antes de que pierdas tu espíritu, ¿no? Esos dos motivos, ¿no? Entonces, para todos los que nos ven, pues aquí te dejamos un mensajito. ¿Cómo te quieres ir a casa? Por como niño reprobado, que estás a punto de perderlo todo, o galardonado de que fuiste obediente y cumpliste el propósito de Dios, pues aquí también lo dejamos a la mesa. Y para concluir, si no tienes otra cosa que decir, Fer, Ya, ya no. ¿alguien que quisiera aportar algo más? Porque me gustaría, no tanto que yo quisiera concluir el estudio, no, no quiero concluirlo, pero me gustaría seguir más tiempo aquí con el estudio, pero se nos está gustando este espacio. Pero lo que sí quiero decir es que vemos qué importante, ¿no? El papel de Jesús, digo, de José, que acabas de mencionar muy bien, Fer, estableciendo Dios la importancia de un sacerdote, la importancia de que ese sacerdote esté en comunicación con Dios, porque a quién se le mostró Dios y le dijo, no dejes a tu esposa, porque el fruto de su vientre es de Dios. Se le presentó a José. Luego, ¿a quién le dio Dios la responsabilidad del resguardo físico? A José. Ahora vete para acá, ahora vete para allá, cámbiate de ciudad, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que eso conlleva, o sea, un cambio de ciudad, la decisión de dejar todo atrás, no llevar ningún artículo más que lo indispensable, lo que veremos más adelante, que esperamos que sea para nuestro siguiente especial, cuánto tiempo habitaron ellos durante esos 2 años de su persecución y dónde habitaron. Ese tema va a ser impresionante. No vamos a tocarlo, pero se los damos como avance. Y luego el paso siguiente era importante que José saliera de la película para que María expusiera lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos. María, como madre, llevó a su hijo al propósito de Dios. Y una vez que lo llevó al propósito de Dios, y eso es lo que vamos a defender ahorita y lo estamos refutando y defendiendo, es una vez que María le dijo a Jesús, hijo, se ha acabado el vino, y Jesús responde,
¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Jesús entendió que su hora había llegado. Se arranca su ministerio y a partir de ahí, María, pensamos nosotros, se da cuenta de que otra vez pende peligro su vida. Y llega un punto donde estaba predicando en una casa a Jesucristo y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Y qué dice Jesús? Por lo que nos hace pensar que en ese momento su madre y sus hermanos no estaban haciendo la voluntad de Dios, sino estaban asustados como cualquier familia. Contesta Jesús, dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y para reafirmar esto, al pie de la cruz, Jesús le dice a María, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre, dándonos a entender que María había cumplido al pie de la letra el propósito que Dios había tenido para ella, como instrumento, que había llegado a la meta, que había alcanzado la meta. Y bueno, posteriormente el libro de los Hechos nos muestra una vez más a María orando con los apóstoles, y a partir de ese momento, no más. Entonces, hermanos, si tú que nos ves has tenido inquietudes con respecto a este tema, si tú que nos escuchas has notado que, bueno, que María, Dios la mantuvo en esa condición de mamá frágil, que lloró, que sufrió por la muerte de su hijo, que no se adjudicó a ella ningún otro poder más el que ser obediente a Dios. Si tú que nos escuchas hoy te das cuenta que tú como madre has fallado, que no has sido obediente a Dios, si tú como padre que nos escuchas hoy te has dado cuenta que has fallado, que no has sido obediente a Dios en llevar a tu familia, conducirla por los caminos que Dios quiere que tú los lleves, hoy te invitamos a que vengas a los pies de Cristo. Y si tú como hijo te has dado cuenta que has tenido alguno de nuestros padres, te tenemos la noticia que así como Jesús nos salvó, tú, hijo de padres que no obedecen la voluntad de Dios, hoy también te invitamos a venir aquí porque te tenemos noticias que por medio de tu obediencia y recibir a Cristo, puedes santificar a tus padres honrándolos para que tú tengas largura de días. Vengan ambos, los tres, aquí, padres, madres e hijos, acérquense con nosotros a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por este tiempo, porque a través de tu palabra nos revelas que nosotros en nuestras fuerzas como padre, como madre, como hijo hemos fallado. Hemos fallado al juzgar a nuestros padres, hemos fallado al no ser unos padres de acuerdo a tu palabra, llevando a nuestros hijos al propósito de Dios. Pero hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón para que pueda ser a través de tu misericordia, que restaures nuestra familia, que restaures nuestro lugar en la casa, que nos restaures como padre, como madre, como hijo, que podamos ser reunidos en tu presencia, Señor. Y hoy, humildemente, llegamos a ti pidiendo que sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque tú le resucitaste de entre los muertos, para que por gracia seamos salvos, para que tu influencia divina sea en nosotros y sea reflejada en la vida, que podamos mostrar esa gratitud y a través de ello dar testimonio, un testimonio que vivifique nuestro hogar y que pueda llevar y cumplir tu propósito para todos los que nos rodean. Te lo pedimos fuertemente en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú que nos Amén, amén. escuchas, que estás viendo ahí por las redes, has hecho esta oración, por favor, déjanos una manita arriba para que sepamos que hoy hay fiesta en el cielo. Si quieres escribirnos también, recuerda nuestro correo, desatando pies y manos, @gmail.com, y pues síguenos para estas transmisiones especiales que estarán en la playlist conforme vengan apareciendo. Y pues como tenemos un año lleno de festividades, toma en cuenta que tendremos unos especiales muy interesantes al final de cerrar el próximo año, si Dios nos da licencia. Pues nos despedimos y agradecemos a Dios por sus vidas. Si alguien tiene algo que decir, todavía tenemos algunos minutos. Estamos despedidos. Adelante.
Pues que Dios los bendiga, que tengamos un cierre de semana y nos vemos el domingo, si Dios quiere, ¿no? Que sí quiere, para que no andemos con esa actitud de que si Dios quiere, no, claro que quiere, Dios quiere. Así que nos ponga esas ganas de seguir echándole para adelante. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta luego.